introducción a la econometría y vamos a ver el ABC del modelo clásico de regresión lineal. Muchas gracias, Carla. Entonces, ya quedamos que la econometría tiene 4 partes. Es un rompecabezas con 4 piezas. Datos. Los datos, el modelo probabilístico, método de estimación y la metodología. Vamos a hablar del modelo probabilístico, del modelo teórico que se conoce, el más usado, modelo clásico de regresión lineal. ¿De acuerdo? Ya empezamos a hablar de esto. Acuérdense que es una especificación general. Esta especificación econométrica tiene letras que son las variables microeconómicas, macroeconómicas, series de tiempo, letras griegas que representan los coeficientes o los parámetros que miden, por ejemplo, este alfa 1, el efecto que tiene es cuantitativo, el efecto cuantitativo que tiene esta xt sobre esta yt. En economía típicamente se llaman elasticidades o propensiones marginales. Y los residuales, errores o más sugerentemente, Carla, ¿te acuerdas? Innovaciones o, ¿se acuerdan que ¿qué iba a hacer la otra vez? Perturbaciones. Errores, residuales, innovaciones o perturbaciones, Raúl. Muy bien. Matemáticamente, esta es la especificación más breve que podemos pensar. Solamente tenemos de un lado una que vamos a explicar, la endógena, y una que vamos a utilizar para explicar la exógena. ¿De acuerdo? Después vamos a revisar estas categorías, qué es endógeno y qué es exógeno. ¿De acuerdo? Podemos ver esto esto es una recta de regresión. Entonces, puedo tener aquí a la yt que voy a explicar, aquí a la xt que me sirve para explicar a la yt, una ordenada al origen, la alfa 0, le voy a poner gorro, ahorita van a ver por qué, y esta alfa 1 que representa la pendiente, ¿de acuerdo? En una regresión esto lo llamamos constante, pero si lo estamos viendo desde la ecuación, ecuación de la recta, es la ordenada al origen. Y esta alfa 1 es la pendiente de esta recta. ¿Por qué le pongo gorros? Hats, hats dicen en inglés. Este es el modelo teórico. Es el modelo clásico de regresión lineal y es un modelo teórico. ¿De acuerdo? Es una propuesta teórica. ¿Para qué? Para analizar datos y estimar con esos datos el valor que toma esta alfa 0 y el valor que toma esta alfa 1 en esos datos. ¿De acuerdo? Entonces es un modelo probabilístico, es un modelo teórico. Lo siguiente es probarlo con datos. Este es el modelo clásico de regresión lineal, un modelo teórico. Lo voy a probar con esos datos, ¿verdad? Más o menos, así va a ser la realidad siempre, ¿eh? Más o menos. Venga, pase para acá, gracias. Bueno, más o menos, ¿de acuerdo? Ellos son, gracias, mis datos, ¿verdad? Por ejemplo, que bajamos del sistema de cuentas nacionales. Pero, ¿por qué esos datos y no otros? ¿Es a capricho? Voy a llenar esta ecuación con datos y voy a estimar. Y la primera pregunta de fondo es, ¿y por qué esos datos y no otros datos? ¿Por qué no datos que se llaman Raúl o datos que se llaman Carla o Grecia? ¿Por qué esos datos? ¿Por capricho? ¿Son unos caprichosos y caprichosas? ¿O están orientados por la teoría económica? Alguna teoría económica que les dice, analiza estos datos en conjunto, ¿verdad? De manera que medimos con teoría, no sin teoría.
La econometría forma parte de la medición en economía. ¿Qué vamos a medir? Es muy curioso. Utilizando datos vamos a medir. ¿Y qué vamos a medir? Elasticidades y propensiones, típicamente. Entonces, nuestro input son datos, nuestro insumo son datos, pero también lo que escupimos, el output, son datos. En este caso, propensiones y elasticidades. Pero esos datos no son a capricho, porque si no, sería medición sin teoría. Si no estamos orientados por alguna teoría económica, falsa o verdadera, no importa ahorita. Por lo menos estamos orientados por alguna teoría económica para analizar conjuntos de datos. Y por eso, recuérdame tu nombre y no se me olvidó olvidar. Alejandro bajó del Sistema de Cuentas Nacionales de México un par de variables. La formación bruta de capital fijo y las importaciones. Porque hay una teoría económica que le dice que tienen que ver. De hecho, hay una teoría económica que le dice que la formación bruta de capital fijo tiene que ver con las importaciones, o al revés, la causalidad siempre va a ser un tema. Las importaciones tienen que ver con la formación bruta de capital fijo. Entonces hay teoría, porque no bajó otro par de variables, bajó ese par de variables, como espero lo hayan hecho cada uno de ustedes, medición con teoría. Bajamos datos, y ya los datos que bajamos, ya los exploraron. Son por lo menos 2 series de tiempo del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Y si hayan dado cuenta o no, los bajaron teniendo una teoría económica en la cabeza, ¿verdad? Y van a explorar primero su asociación y luego su causalidad. No solamente que tengan que ver una con la otra, sino si una es causa y la otra es efecto. ¿De acuerdo? Esto es una ecuación, una igualdad. Entonces voy a empezar a jugar con ella. Y aunque sabemos que este ejemplo es incorrecto, aparece en la mayoría de los libros de econometría. Voy a explicar al consumo, a la demanda de bienes y servicios de consumo, las cantidades demandadas de bienes y servicios de consumo, utilizando el ingreso. Es decir, voy a utilizar la hipótesis de consumo absoluto keynesiana. ¿De acuerdo? ¿De dónde salió esto? Otra vez es teoría económica. Acuérdense que dice que el consumo está en función positiva del ingreso. Esta es una afirmación teórica. ¿Y qué más nos dice Keynes? Que hay un consumo autónomo, que es positivo, y hay otra cosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Muy bien, la propensión marginal a consumir, que está entre 0 y 1. ¿En qué unidad de medida está el consumo autónomo? Bueno, a ver, tenemos que regresarnos aquí. Y estrictamente la respuesta es, estamos midiendo de este lado la cantidad de bienes y servicios. Es la cantidad, en términos físicos, cantidad de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Y este es el ingreso medido en pesos. Pero bajamos datos de las cuentas nacionales, entonces ya no son cantidades, sino son millones de pesos en volumen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo que esto originalmente está en cantidades? Porque aunque un keynesiano diga que no es neoclásico, sus fundamentos son neoclásicos. Esto es una función de demanda keynesiana, modificada, micro, básica, ABC, ¿de acuerdo? Que nos dice que la cantidad demandada de un bien está en función de... Alce la mano, el efecto ingreso, ¿verdad? Y el precio. Y fíjate que un detalle que omití yo la clase pasada, es el precio de I. No es el precio absoluto, es el precio relativo, es el precio de I respecto al precio de J, típicamente siendo J un bien sustituto. ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad demandada de I tiene que ver con el ingreso y típicamente es un signo positivo,
Más ingreso, más cantidad demandada de lo que sea, menos ingreso, menos cantidad demandada de lo que sea. Vamos, qué bueno que llegó usted. Ya me preocupaba. Síguese por acá. Qué bueno que llegó. Lo vimos en la clase pasada. La cantidad demandada de cualquier bien típicamente tiene que ver con el ingreso, positivamente. Hay unos bienes raros que se llaman bienes inferiores, dice la teoría económica, en los que tienes más ingreso y en lugar típicamente más ingreso, compras más de todo, empiezas a comprar menos de eso, típicamente. Es positivo, en algunas ocasiones negativo. Y la cantidad demandada de I depende del precio de I y solamente del precio de I, no depende del precio de otros bienes y servicios, ¿verdad? ¿Le metemos velocidad, por favor? Gracias, Jimena. Esa es su velocidad, McQueen. ¡Wow! Espérame. Muy bien. Vale, espero que sea una buena retroalimentación, Alice. Vas, Raúl. ¿Qué bien sustituto podemos escoger para nuestro ejemplo de la gasolina? Fíjate, muy sencillo. Me encontré a un trabajador administrativo y tiene un auto como el mío. Y nos pusimos a platicar y él no usa su auto porque es cara la gasolina. Entonces usa el transporte público. ¿De acuerdo? Entonces, eso depende, dice la teoría económica, yo no sé por qué me preguntas a mí, de tus preferencias, que son individuales. No me andes preguntando por mis cositas, por favor. Entonces, las cantidades demandadas de I dependen del ingreso y del precio de I respecto al precio de J, siendo el precio de J relevante. Ahora, por eso el precio de I solito se llama precio absoluto y esto se llama precio relativo. Tiene otro nombre también en la teoría económica, o costo de oportunidad. Y según las teorías económicas vulgares, o sea, neoclásicos, keynesianos, postkeynesianos, los agentes tomamos sobre todo decisiones tomando en cuenta los precios relativos, el vector de precios de la economía, los precios relativos, ¿verdad? Por eso son vulgares, dice Marx, no es para que se ofendan, porque hay una apariencia y una esencia, y la apariencia es el mercado, o sea, los actos de compra y venta. Y ellos dicen, ahí está la carnita de la producción de mercado. Y dice Marx, no, hay que ver la esencia, no la circulación, sino la producción. Seguiría hablando de esto, aunque es clase de econometría. ¿De acuerdo? Entonces, sí, en efecto, estamos modelando la cantidad demandada. Pero luego utilizamos este instrumento analítico para hacer análisis, por ejemplo, macroeconómico. Y ya, ¿qué datos tengo aquí del sistema de cuentas nacionales? Es decir, en millones de pesos, a precios corrientes o a precios constantes. Entonces, esto está en millones de pesos en volumen. O sea, a precios constantes. En otra clase les recordaré cómo cómo surgieron estos pesos, millones de pesos a precios constantes. No son cantidades, tampoco son precios, son valores contables, ¿de acuerdo? ¿Y por qué a precios constantes y no a precios corrientes? Ya les recordaré esta clase básica de cuentas nacionales. Entonces, esto está en millones de pesos en volumen, a precios constantes. Y el ingreso también está en millones de pesos a precios constantes, ¿de acuerdo? Millones de pesos, vamos a hacer un análisis dimensional. Millones de pesos, es decir, clave, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Y esto es una ecuación, es decir, una igualdad. De manera que el consumo autónomo, si aquí tengo millones de pesos, acá tengo millones de pesos. ¿En qué unidad de medida está el consumo absoluto? Jimena, ¿me estás poniendo atención o no? ¿Por qué no, Jimena? ¿No te gusta mi clase? Vale, muy bien. Por favor, señor. ¿En qué unidad de medida está el consumo absoluto? En millones de pesos. ¿En millones de pesos? Si no, no podemos, esto no va a dejar sin una ecuación. Millones de pesos. ¿De acuerdo?
¿En qué unidad de medida están estos? ¿Cómo se llaman, Carla? Millones de perturbaciones. Relax. Ajá, pero sus nombres corrientes son errores o residuales. Está bien, pero la econometría moderna tiene otros dos nombres más sugerentes. No errores, no residuales, sino innovaciones, díganlo fuerte. Innovaciones y perturbaciones. O perturbaciones. ¿En qué unidad de medida? En millones de pesos. En millones de pesos. ¿De acuerdo? Esto es un coeficiente o parámetro. Mide el impacto cuantitativo que tiene esta variable, el ingreso, sobre esta otra variable, el consumo. Ya vimos que es una pendiente. ¿En qué unidad de medida está la pendiente? Aquí voy a poner el consumo y aquí voy a poner el ingreso. Es el incremento del consumo entre el incremento del ingreso. ¿En qué unidad de medida está el incremento del consumo? En millones. Alejandro, en millones de pesos. Son millones de pesos y abajo, ¿qué tenemos en el denominador? Millones de pesos. De manera que en efecto puedo cancelar, y esto es por conveniencia, pero típicamente cancelamos. Y entonces la propensión marginal a consumir es un número adimensional. ¿De acuerdo? No tiene unidad de medida. Es un número. 0.7 por algo que está en millones, ¿en qué queda? En millones de pesos. Entonces eso es sumable. Sumable. Y de tarea se quedó un caso más retador. ¿Se acuerdan? Ya les puse el contexto. A ver, esta es la función keynesiana. Oye, Carlos, pero decías que tiene fundamentos micros. Claro que sí. Es esta función neoclásica. ¿Qué es lo que hace Keynes? Y que no es la mejor práctica científica. Eliminó el efecto precio. Es decir, lo hizo cero. Porque una función completa, una especificación completa, que sería aquí, pues un alfa 2 y aquí los precios relativos, los relevantes, ¿verdad? Más su t. ¿Y qué hizo Keynes? Algo que hoy sabemos que no se hace en la econometría: imponer nuestras creencias. Él dijo, esto no juega como determinante del consumo, así que lo hizo cero, es decir, econométricamente dijo que esto es así. Y por tanto no importa cómo cambian los precios, su parámetro ligado es cero. Por tanto, no importa cómo cambian, lo que sea que cambie, un número por cero es cero. Su efecto sobre el consumo, nulo, cero. ¿De acuerdo? Pero entonces fíjense, es una, ¿cómo se dice técnicamente en econometría? Es una función de demanda reparametrizada. Porque reparametricé, le cambié el valor a un parámetro en este caso. Impuse que el alfa 2 es igual a 0. Reparametricé, así se dice. Cuando hablamos de parametrización o de reparametrización, estamos hablando de los parámetros o coeficientes. Y lo que hizo Keynes fue decir, yo propongo como teórico que los precios no juegan en las determinaciones de las cantidades demandadas. Y desarrolló con esos fundamentos micros esta afirmación macro. ¿Qué implica? Desde nuestro análisis econométrico moderno, bueno, reescribió, es decir, reparametrizó. E hizo algo que no se debe hacer, porque implica que no estás haciendo ciencia, sino creyendo en tu ciencia, ¿verdad? Impuso que el alfa 2 es igual a 0. Por eso, en esta especificación, aquí no aparecen los precios, ¿verdad? Y es la que leímos en la teoría general, ¿de acuerdo? Pero fíjense, aún es con esta decisión, esta grave decisión tomada, Keynes tiene fundamentos macroeconómicos de Marshall, neoclásico. Y así cualquier otro post-keynesiano, Thirlwall, por ejemplo, muy famoso, Anthony Thirlwall, el post-keynesiano más famoso, recientemente fallecido. Fundamentos microeconómicos neoclásicos, ¿verdad? ¿Cómo es esto?
Ahora vamos a desarrollar el ejemplo con el que nos topamos la clase anterior. Quisimos no tener un modelo en el que solamente hay dos variables en juego, un modelo bivariante, sino multivariante, ¿de acuerdo? En el que hay más de dos variables en juego. Entonces se nos ocurrió pensar en ¿de qué depende la demanda de la gasolina? Ya sabemos que desde el fundamento es la cantidad, o sea, los millones de litros, ¿verdad? Y aquí podemos poner millones de litros, sí, sí lo podemos poner. Voy a poner litros, ¿de acuerdo? Litros. La cantidad demandada, o sea, voy a hacer la traducción más fiel de esta especificación, de esta idea teórica neoclásica, esta función de demanda en términos econométricos. Entonces, en lugar de poner millones, podría poner millones de pesos, ¿verdad? ¿Cuántos litros se compran y a qué precio? Pero no voy a hacer eso. ¿Me siguieron? Otra vez. Vamos a analizar el mercado de gasolinas en México, como neoclásicos. Y entonces echamos mano de nuestra función de demanda. Y aquí tendrá que poner cantidad de litros comprados en la economía mexicana. Esa es una opción, poner la cantidad de litros, ¿verdad? Litros. Pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Multiplicar esos litros por su precio. Es decir, ¿cuántos pesos damos por litro? ¿Y eso en qué me queda? En pesos. Puedo hacer eso también, ¿verdad? Pero vamos a dejar la función como lo hicimos la clase pasada. Nuestra función de demanda, nuestra especificación, lo más cercana a esta propuesta teórica. Entonces no voy a multiplicar los litros por su precio. ¿Alguien tiene auto? ¿Cuántos litros cargaste la última vez? 20, 30 litros, 40 litros, ¿verdad? No te voy a preguntar. Entonces podemos utilizar esa información, litros, o si multiplicamos por la verde o la roja, poner cuánto gastaste. Lo vamos a dejar como está originalmente la función de demanda, en cantidades, ¿de acuerdo? Pero podemos utilizar en pesos, multiplicando por esto que es el precio, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo indistintamente, pero siempre es bueno estar lo más cercano posible a nuestro fundamento teórico, porque si no es medición sin teoría. Tratemos siempre de estar lo más apegados a nuestro fundamento teórico. Correcto o incorrecto es otra discusión. Lo más cercano a nuestra idea teórica. Entonces voy a poner aquí la cantidad de gasolina en litros, ¿de acuerdo? Y depende del ingreso, que está en millones de pesos, y del precio. Otra vez aquí podría utilizar dos precios, pero va a ser suficiente complicación. Voy a empezar utilizando solamente el precio absoluto de la gasolina y no el precio relativo, porque pagar gasolina tiene un sustituto. A veces utilizas tu auto, Raúl, y cargas gasolina, y a veces utilizas el transporte público, ¿verdad? Pero ¿entendieron lo que estoy diciendo? O sea, voy a entrar siempre de lo simple a lo complejo. Voy a poner simplemente el precio de la gasolina, que está el precio de la gasolina, de la gas, ¿verdad? En millones de pesos. No. Así está el precio de la gasolina, Raúl. Ah, no. Más las facturaciones. El precio que está en pesos por litro. Sí, sí. ¿De acuerdo? A ver, entonces aquí tengo que poner pesos también, ¿verdad? No multipliqué no dividí por 1.000.000. ¿Están de acuerdo? O sea, simplemente eso, pero no hice una transformación, hice una transformación neutra. No alteré la información. Y entonces, bueno, esto ya se nos complicó un poquito. Les digo que
soy muy malo dibujando porque ya no tengo dos ejes. El eje de la que voy a explicar, la endógena, y de la que me sirve para explicar, la exógena, sino ya tengo tres dimensiones. Aquí tengo la gasolina, aquí tengo una explicativa y aquí tengo otra explicativa. ¿Vale? Y lo que tengo es un plano. Y este plano está definido por una ordenada, la pendiente que tiene que ver con una explicativa y la otra pendiente. Por eso es como una hojita de papel en este salón, flotando, ¿verdad? Y que intersecta aquí en la ordenada al origen de las que la vamos a explicar. ¿Vale? ¿Se entendió? Dime. No se entendió. Fíjate, por eso puse el antecedente. Si estuviéramos en una ecuación en la que solamente tengo dos variables en juego, esto lo puedo presentar, porque estos son rectas. Entonces, echando mano de nuestra matemática de secundaria, puedo pensar la ecuación de la recta, que está definida por una ordenada y una pendiente, m, como la llamábamos. Y esta también es una recta de regresión, de manera que también es una recta. Si tengo solamente dos variables en juego, tengo el consumo y el ingreso. Y esta es mi recta de regresión, que como cualquier recta está definida por una ordenada y una pendiente. Pero en este caso la ordenada se llamaba alfa 0, o sea, el consumo autónomo estimado, y la pendiente, que en este caso le llamamos propensión marginal a consumir, que se define como pendiente el incremento de esta entre el incremento de esta, el incremento del consumo entre el incremento del ingreso. El punto es que aquí ya no tengo una explicativa sino dos, y entonces aquí tendría que dibujar un plano. No lo hago, no lo intento, lo he intentado en muchas ocasiones, están los libros, ¿de acuerdo? Pero este plano, ¿de qué está hecho? Una hoja de papel, ¿de qué está hecha? Espérenme. Esta hoja de papel, perdón, Carla, esta hoja de papel está definida por a dónde pasa la ordenada, y está definida por dos vectores que son ortogonales. Aquí hay 90 grados, son independientes. Es, en este caso, una explicativa y la otra explicativa. Y esta explicativa tiene una pendiente, y esta explicativa, ojalá fuera una hojita que no se cayera, otra pendiente, ¿de acuerdo? Pero es esto. Y entonces yo voy a... la influencia de YT sobre la cantidad de gasolina está medida por esta inclinación, y la influencia cuantitativa del precio de la gasolina sobre la cantidad comprada de gasolina está definida por esta pendiente. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Mejoró? No, Es normal que no entendamos a la primera. Esto es el ABC, y la clase apenas es una invitación a que se pongan a estudiar por cuenta propia. ¿De acuerdo? No sé, quítense de la cabeza que tienen que llegar y entender. En primer lugar, yo no vengo a explicar, sino ustedes entienden a su propia velocidad. El esfuerzo es estudiar allá afuera, ¿vale? Entonces, en esto nos quedamos. Decíamos, vamos a hacer análisis dimensional. Esto está en litros. Está ordenada al origen. ¿En qué unidad de medida está? Como contestaste en la anterior, si estaban en pesos, aquí ¿en qué tiene que estar? Esto es una ecuación de igualdad. En litros, porque si no, no hay cómo controlar los litros de pesos aquí, porque no se multiplica, sino la ordenada está en litros. Y por eso enfaticé, la ordenada pasa por el eje
de la explicativa de este lado. ¿Se acuerdan? Lo enfaticé 3 veces. Y luego tengo el ingreso en pesos y el precio de la gasolina en pesos por litro. Y ya sabemos que esta alfa 1 y alfa 2 son pendientes. Ya sabemos esto, cómo se define el incremento de una variable entre el incremento de otra variable. ¿Está en qué unidad de medida? En el de esta variable, la explicada entre la que sirve para explicar. Como pendiente, ¿se acuerdan? Consumo y ingreso. ¿Cuánto se incrementa el consumo por cada peso adicional de ingreso? Entonces, esto es un producto, obvio decirlo, ¿verdad? Lo que les pregunté es, ¿en qué unidad de medida está esta alfa 1? ¿Y en qué unidad de medida está alfa 2? ¿Esta alfa 2? Antes de eso, déjenme recordarles que como en el caso keynesiano que vimos ahorita, como en este caso, estamos violentando un supuesto del modelo clásico de regresión lineal, porque la afirmación keynesiana es no lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que hay para todas las familias, para todas las personas, una misma y única propensión marginal a consumir, y desde la teoría general nos dice que esto cambia según tus ingresos y que los más ricos tienen una propensión marginal a consumir más chiquita y los más pobres pues gastan todo lo que ingresan, su propensión marginal a consumir es 1. Es decir, es un hecho no lineal, no hay una sola propensión marginal a consumir, hay muchas. Por eso es una curva. Y aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Esta cantidad demandada es una curva, da origen a la curva de demanda, ¿verdad? A la curva de demanda, ¿vale? Ya limpiando, miren qué bien. Curva, perdón por distraerlos. Curva de demanda, ¿vale? Pero estoy utilizando una aproximación lineal. Y acuérdense que les recordé que el modelo clásico de acción lineal es un modelo teórico, es decir, es como esto. Y fíjese que en inglés se dice cuál es el fitness, el ajuste. Entonces por eso se me ocurrió esto, porque agarro unos datos sugeridos por las teorías económicas y veo si hay fitness aquí, si hay ajuste o no. Entre los datos que son de origen no lineales, según la aproximación teórica, ya sea la función de consumo keynesiana o esta función de demanda, o son lineales o no lineales, ¿de acuerdo? Es el modelo clásico no lineal y estoy utilizando para empezar a hablar de él aproximaciones no lineales, ¿de acuerdo? Lo dejo bien marcado, pero bien reconocibles económicamente, por eso se hace. Empezamos por la más simple, la función de consumo absoluto keynesiana, que solamente explica con una variable, otra variable. Ampliamos, ¿verdad? Porque este instrumento sirve para modelar muchas cosas, micros y macros. Pensar todo como demandas, pues sí, como mercado. ¿De acuerdo? Cantidades demandadas. Regreso, es una igualdad. Estamos haciendo análisis dimensional, se dice, verificando que todo esto es sumable, y para que algo sea sumable, restable, operable, tiene que tener, según las reglas que se apliquen en ese momento, la misma unidad de medida. Y en este caso, si aquí tengo litros, de aquel lado tengo que tener litros, y litros más litros más litros más litros me da litros. Vamos a verificarlo. Las perturbaciones también están en litros. Pero aquí tenemos pesos y aquí pesos por litro, de manera que ese coeficiente o parámetro, que es una pendiente, ¿en qué unidad de medida está? Pues es la pendiente, de manera que está en litros, y esa es estoy pensando en la que estoy explicando. ¿Y qué tengo abajo de la pendiente? El incremento de la que me sirve para explicar. ¿Están de acuerdo? ¿Todos lo alcanzan a ver? Y esto está
en pesos, ¿verdad? ¿Sí? Litros por pesos. Y entonces, en efecto, si multiplico litros por pesos, me queda en litros. Y aquí, el precio de la gas está en pesos por litro. Litros. Otra vez, esta es una pendiente. Lo más interesante va a ser lo siguiente, entenderlo como una covarianza estandarizada, porque esto es estadística, pero le entramos por el lado de la ecuación de la recta, porque es lo que tenemos ya en la cabecita desde hace muchos años, ¿va? Pero entonces, esta es la pendiente que tiene que ver con explicar a la gasolina, que está en litros, utilizando al precio de la gasolina que está en pesos por litros, de manera que está en litros y aquello, ¿de acuerdo? ¿Cómo resolvemos esto? Ahí fue donde nos trabamos Aquí fue donde nos trabamos, ¿verdad? ¿Cómo nos destrabamos? ¿Cómo nos destrabamos? Hay que pensar las cosas con calma, ¿de acuerdo? Litros. Voy a poner aquí, voy a hacer un zoom de esto. Aquí tengo la gas que está en litros y aquí el precio que está en pesos por litro. De manera que esta pendiente está en litros entre pesos por litro. ¿De acuerdo? Esa es la regla del sándwich. Claro que sí. O sea, aquí tengo litros. ¿Cómo opero esto? ¿Mande? Pues nada más sería ponerle litros uno abajo, ¿no? Y ya Sí. litros por litros. Muy uno bien. por pesos. ¿Verdad? Y entonces, ¿a esto a qué es igual? Litros. Espérenme. Regla del sándwich. O sea, litros por litros, arriba, litros al cuadrado. Y abajo, pesos por 1, pesos. Y entonces ya multiplico esto por pesos por litro. Y entonces le quito un litro aquí y este litro, porque le quité 1 y cancelo. ¿Y en qué unidad de medida me quedó? En litros. Y en este momento, ¿qué dicen? ¿Verdad? Teníamos que operar, sí, así de golpe. Nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Operamos pues, quebrados, ¿verdad? Entonces sí, ¿en qué medida está este alfa 1? En litros al cuadrado por pesos, ¿verdad? O sea, litros entre pesos por litro, ¿verdad? Nos tenemos que detener. ¿Y sirvió el análisis dimensional? Sí. Nos ayuda a entender perfectamente que esto es una ecuación, una identidad, que todo es sumable y que este parámetro está en litros por peso y este parámetro o coeficiente que mide el efecto de esta variable sobre esta variable está en litros entre pesos por litro. Como esto es difícil, ¿verdad? Operamos y tenemos litros al cuadrado por pesos, pero ya que lo multiplicamos por la variable en juego, que está en pesos por litro, ya nos queda claro que esto está en litros. ¿De acuerdo? Pregúntenme. O sea, es que yo tengo esa duda. ¿Por qué
Bueno, sí, a ver, perdón, es la manera en que siempre hablamos, ¿verdad? Es pesos entre litros. Sí, sí, no, está muy bien que lo digas. O sea, perdón, es siempre... sí, a veces hablamos mal, ¿verdad? Creo que... porque así hablamos muchas veces en matemáticas, pero tiene razón. A ver, esto es... ¿Qué unidad de medida tiene el ingreso? Pesos. Pero lo pongo como quebrado. Pesos entre uno son pesos. Y esta elasticidad, no es una elasticidad, es una propensión. Este coeficiente o parámetro está en litros entre pesos. O sea, litros por peso. O sea, pues es que sí son equivalentes, ¿verdad? O sea, si entiendo que digas, es litro entre pesos. Pero típicamente también decimos esto, litros por peso. Sí, perdón, es que... Pero pues no, está muy bien que lo preguntes, pero ¿por qué se dice así? A ver, sí, porque estoy dimensionando. Cuando divido, ya sabemos dividir desde segundo, tercero de primaria, pero dividir quiere decir dimensionar. Algo lo pongo en términos de algo, ¿de acuerdo? Eso es dividir. Cuando divido un precio entre otro precio, estoy poniendo este precio en términos de este precio, ¿de acuerdo? Y entonces por eso aquí, aunque es litros entre pesos, puedo decir litros por peso, porque estoy dimensionando los litros en términos de pesos, litros por peso, ¿sí? Sí, sí, sí. Déjenme poner simplemente, voy haciendo notas críticas a la economía vulgar, neoclásicos keynesianos por keynesianos, y vamos a ir pasando de la apariencia a la esencia, y vamos a hablar por qué simplemente ver el mercado y creer que con más mercado solucionamos los problemas del mercado, y que el problema de la economía es un problema de demanda, o sea, de mercado, ¿verdad? No tenemos que ir a la esencia, diría Marx, siguiendo a la metodología de la ciencia, ¿de acuerdo? Precio relativo. ¿En qué unidad de medida está el precio relativo? El precio absoluto está en pesos por lo que das, pesos por litro. Entonces aquí voy a poner pesos que doy por cantidades de I, pesos por litros, entre los pesos que doy no por litro de gasolina, sino por viaje en el metro, por un viaje, ¿va? Operen, ¿en qué unidad de medida queda eso? Háganlo, recuerden sus quebrados básicos. ¿En qué unidad de medida está el precio relativo? Es decir, el costo de oportunidad, a la neoclásica keynesiana, post-keynesiana. Acuérdense la regla, los extremos van arriba, pesos por Q de J, y los internos van abajo, Q de I por pesos. Ya, luego escriben eso, ¿vale? Cancelo, de manera que un precio relativo no está en pesos. Si no se los explicaron en micro, a ver, otra vez, tenemos que formarnos por cuenta propia. Esto es micro básica, ¿verdad? Que nos dice que los agentes reaccionan a los precios relativos, y nos hablan de los bienes sustituto y los bienes complemento. Nos definieron, hicieron análisis dimensional, es decir, ¿en qué unidad de medida está un precio relativo? No está en pesos, está cuántas unidades de J doy a cambio de una unidad de I. ¿Cuántas unidades estoy dimensionando? ¿Cuántas unidades de J doy por una unidad de I? Está en términos físicos. Y fíjense que el dimensionador es el precio de I, la cantidad de I. ¿Cuánto de J tengo? Dice el costo de oportunidad. ¿Cuánto de J renuncio por una unidad de I?
¿Y por qué esto es vulgar, esa apariencia? No solamente respecto a Marx, a Ricardo y a Smith, porque lo que se preguntaron esas personas hace 150 años, hace 200, hace más de 200 años, 1776, la riqueza de naciones, es ¿qué explica que demos tantas cantidades por tantas cantidades? Y expusieron sus teorías del valor trabajo. A la Smith, trabajo comandado; a la Ricardo, trabajo contenido; y a la Marx, tiempo de trabajo socialmente necesario. Estas teorías económicas son una involución de la ciencia económica. Los economistas clásicos y su crítica se preguntan ¿qué hay detrás de esto? De que intercambias tantas cantidades por tantas cantidades. Esa es la explicación neoclásica, neoclásica keynesiana. No hay más. Precio relativo. Eso explica tus conductas. ¿Y qué son los precios relativos? ¿Cuánto renuncias de algo por una unidad del algo? Y desde Smith se preguntó, ¿y qué hay detrás de los intercambios? El trabajo. Y cada uno desarrolló su propia teoría del valor trabajo. La economía vulgar, otra vez, no es ofensivo, sino científico. Se quedan en la apariencia, en el mercado. Todo esto es lo único que vemos, el mercado. Los clásicos dijeron, ¿y qué explica eso? El intercambio de precios y por tanto cantidades. El trabajo. Trabajo comandado a la Smith, trabajo contenido a la Ricardo, tiempo de trabajo solamente necesario a la Marx. Seguiré desarrollando este ejemplo, ¿verdad? Para ver por qué tenemos que analizar no la apariencia sino la esencia, porque si nos quedamos con la apariencia no entendemos. ¿De acuerdo? Lo seguiré desarrollando. ¿Por qué tenemos que ir de la apariencia a la esencia para entender los fenómenos? Es una propuesta de metodología desde la metodología de la ciencia. No de Marx, de los clásicos y actual de la metodología de la ciencia moderna. Ya quedó esto claro, ¿verdad? Las unidades de medida. Ya no debemos tener entonces ninguna... Ahorita los dejo apuntar, acuérdense que siempre dejo tiempo de apunte porque ahorita estamos pensando. Estoy haciendo un resumen. Ya no tenemos pretexto para que no podamos interpretar las variables en juego, sus unidades de medida, y los coeficientes o parámetros en juego, sus unidades de medida. ¿Va? Ahora sí, apunten si gustan y seguimos. Bueno, yo respecto al parámetro alfa 2, sí me quedé con una duda porque cuando lo platiqué yo con mi compañero, pero la verdad no llegué a una conclusión satisfactoria. Me explicó y de hecho llegamos a la conclusión que era litros cuadrados sobre pesos, pero dije, ¿y por qué no puede ser 1 sobre pesos? Me quedé con esa duda. Muy bien, está bien que lo pregunten. Bueno, qué bueno. Por favor, vas. Yo le comenté que cuando dividimos, ponemos 1 sobre litros, una fracción de un litro sigue siendo litros, sigue siendo la misma unidad de medida. Entonces, por eso no podemos poner 1 sobre litros. Sí, a ver, me voy desde el principio. El precio de la gasolina es una variable que me dice la teoría económica, explica la cantidad comprada de gasolina, Sí. el precio. Y la cantidad de comprada de gasolina está en litros, Sí. y el precio está en pesos por litro. Ajá. Este alfa 2, que es un parámetro coeficiente, mide el efecto cuantitativo que tiene esta variable, el precio de la gasolina, sobre esta variable, la cantidad comprada de gasolina. Ajá. La siguiente pregunta es, ¿en qué unidad de medida está? Porque es un numerito, pero no lo podemos interpretar. Si yo te digo 18, tú no me puedes decir si es mucho o poquito porque no te he revelado la unidad de medida. Entonces necesitamos tener siempre la unidad de medida presente. Esto es una pendiente, de manera que por definición está Claro, sí. en la unidad de medida de aquella variable, en litros, entre la unidad de medida
de la variable explicativa, pesos por litro. Claro, sí, ya entendí. O sea, Lo siguiente es que operé litros por litros arriba, pesos por 1 abajo, y me quedó en algo que no podemos interpretar los economistas, litros al cuadrado por pesos. Lo bonito del caso es que cuando multiplico por pesos por litro, cancelo estos litros con este cuadrado y ya me quedó, cancelo pesos y pesos y ya me quedó en litros. Ya es sumable. Esto quedó en litros. ¿De acuerdo? ¿Todo bien, Grecia? ¿Sí? Ya la pregunta más de fondo ontológica, la esencia de esto, sí es matemáticas. sí. ¿Verdad? No nos clavamos con eso. Simplemente operé. Pero claro que aquí hay mucho conocimiento. Operé. ¿Vale? Ok. ¿Algo más? No. Alex, borras por favor. La regresión lineal es un modelo teórico. Y a diferencia de muchas ocasiones en las que se nos expone teoría económica, y en la que no se explicitan los supuestos en juego, y luego la discusión entre las teorías económicas es ¿qué supuesto implícito tienes para llegar a ese resultado? No sé si se han topado con esto, ¿verdad? Se nos exponen teorías económicas, modelos económicos. Y muchas veces se explicitan unos supuestos, pero no otros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la ecuación cuantitativa del dinero. Un ejemplo, que dice las cantidades producidas por sus precios, esto es igual a el agregado monetario por la velocidad de circulación del dinero. Ecuación cuantitativa del dinero que sigue soportando la práctica de los bancos centrales. Sigue soportando la práctica de los bancos centrales. Pero para que esto sea una igualdad, que esto multiplicado sea igual a esto, tenemos que introducir, entre otros supuestos, que la velocidad del dinero es constante. ¿Y qué es la velocidad del dinero? ¿Para cuántas transacciones económicas se utiliza una unidad monetaria? Un peso, una moneda, un billete. Entonces, para que esta afirmación sea correcta desde ese punto de vista, no sigo discutiendo, es que esta velocidad del dinero es constante. Y luego se dice, el Banco Central controla esto. Y dicen otros, los no exogenistas, sino los endogenistas. No los neoclásicos, sino los keynesianos pokeyanus, que esto no es exógeno, sino endógeno. Entonces empieza la discusión. Pero todo tiene que ver con los supuestos, porque se declaró esto como exógeno, es decir, no determinado. Y no solamente esto, esta es la definición matemática, sino controlado por una autoridad. Entonces, otra vez, estudiar economía implica estudiar teoría económica, modelos económicos. Y en pocos casos se nos han explicitado los supuestos que soportan esa afirmación teórica, ese modelo, esos resultados, pero en la mayoría no se han explicitado. Aquí fíjense que es muy interesante, están perfectamente explicitados los supuestos en juego. ¿De acuerdo? Hay 8, pero empezamos con el 0, de manera que hay 9. ¿De acuerdo? Otra vez, voy a empezar con la especificación más breve que podemos pensar. Es el modelo clásico de regresión lineal bivariante. Solamente hay dos variables en juego, la exógena y la endógena. Con esta, la XT, explico a esta la YT. ¿De acuerdo? Supuesto 0, que aparece en muy pocos libros, porque el primer supuesto es valor esperado de los errores 0. Así empieza la literatura, pero hay unos pocos libros que empiezan desde el principio, porque este supuesto 0 es clave. El primer supuesto, otra vez, es ¿cuál es la media promedio de los errores?
Pero como estamos en el mundo probabilístico estocástico, no digo media o promedio aritméticos, sino valor esperado, ¿de acuerdo? Pero así empiezan la mayoría de los libros, pero hay un supuesto cero. El supuesto cero es ¿por qué especifiqué esto como lo hice? ¿Por qué puse XT, que explica a YT, y no, por ejemplo, a ZT? ¿Por qué? Porque hay una teoría económica que doy por buena y que me dice que XT explica YT. O sea, esto es una afirmación, supongo, verdadera. Es el primer supuesto. Supuesto cero es una afirmación verdadera, no falsa. Es el supuesto cero y es el más importante. ¿De qué estás hablando? Si fuera neoclásico y estoy modelando la formación bruta de capital fijo, teóricamente hablando, las decisiones de inversión, ¿por qué una empresa compra capital? Formación bruta de capital fijo. Y soy neoclásico, esta variable es el costo del capital, que es un costo relativo, un costo de oportunidad. ¿Cuánto espero ganar utilizando y vendiendo este capital respecto a otra alternativa de inversión? Esto es un costo de oportunidad a la neoclásica. Y ellos dicen que este es el modelo verdadero. Y entonces después hacen todo lo demás. Pero llega un keynesiano, post-keynesiano y te dice, no, ¿qué explica las decisiones de inversión de una empresa? La compra de capital, la formación bruta de capital fijo en términos de las cuentas nacionales, el principio de aceleración. ¿Y cómo se captura el principio de aceleración? De produzco para ganar, produzco para vender y ganar, produzco para vender y ganar, produzco para vender y ganar. ¿Qué variable me permite captar esta idea? El propio PIB de la economía, ¿verdad? Porque el PIB son las ventas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, supuesto cero. Ya que empezando por el principio, escribir esto implica que estoy haciendo una afirmación en la cual supongo conozco el modelo verdadero. ¿Cuál es el modelo verdadero? Este es un supuesto, ¿eh? Otra vez, es un supuesto. XT explica YT. No XT y WT. No XT y en lugar de XT, ZT. No. XT. ¿De acuerdo? Supongo que conozco el modelo verdadero. Vamos a ver después con la metodología moderna, con Granger, con Hendry, con Gilbert, una lectura que les voy a proporcionar de un alumno de Hendry. Dice que también realizamos en la maestría, Grecia, de Gilbert. Dice, a ver, esto es proceder como si fueras un hombre de paja, strongman, un hombre de paja. ¿No te diste cuenta que estás imponiendo? ¿Por qué X y no Z? Es que le crees a tu teoría económica. Entonces lo primero que te tienes que preguntar es reconocer es que, bueno, esta es una hipótesis, y este es un supuesto, ¿verdad? Y estás pensando. Haces esto, sí, vas a obtener al final elasticidades y protecciones, pero lo haces para pensar y repensar tus objetos de estudio. Ese es el mayor provecho de hacer análisis econométrico, pensar y repensar. Y como subproducto tienes propensiones y elasticidades. Supuesto cero, que esto es una afirmación verdadera y no falsa. Supuesto 1, el valor esperado de los residuales es 0. Fíjense que lo puse como se tiene que poner. Valor esperado de los errores residuales, innovaciones o perturbaciones es igual a 0.
Acuérdense que esto es una variable económica. Esto es una variable económica que puede ser microeconómica, macroeconómica. Dicho desde el análisis econométrico de series de tiempo son series de tiempo. Dicho un poquito más profundamente, estadísticamente hablando, son procesos estocásticos. Es un proceso estocástico y un proceso estocástico. Y un proceso estocástico está hecho en cada t de una variable aleatoria. Esto ya nos lo dijo Granger en su conferencia, en su lecture como Nobel del 2003, ya la tiene. Estas no son variables determinísticas, sino procesos estocásticos, ¿de acuerdo? Es decir, en los cuales, para hablar de ellos, de sus valores, tengo que introducir las probabilidades. Y por eso, como estamos en el mundo de las probabilidades, en un mundo estocástico, es la manera griega de decir probabilístico, hablo de esperado, ¿de acuerdo? O sea, no de certeza, sino lo espero. Y por eso el chiste, ¿se acuerdan? De Peter Kennedy, de 3 econometristas que van a cazar patos. Uno le da a 1 metro al pato, el otro en un sentido, el otro le da a 1 metro en el otro sentido, y el tercer econometrista dice, ya comimos pato. Es decir, sacaron promedio y es una hope, esperanza. ¿De acuerdo? Así lo dice, lo introduce Peter Kennedy. Es una esperanza, una hope. Utiliza esta palabra. Entonces, aquí en juego hay probabilidades. El valor esperado de UT es igual a 0. Dicho lo anterior, a ver, todos estamos mejor entrenados en el mundo de la aritmética, en el mundo de las matemáticas. Cuando tenemos nuestros objetos de estudio son procesos determinísticos, no procesos estocásticos. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es eso de valor esperado, Carlos? Si esto lo digo en el mundo determinístico, en el universo de las matemáticas, estoy hablando de la media o el promedio. ¿De acuerdo? ¿Hace sentido? Otra vez, yo voy a explicar esta parte de la especificación, se llama la parte sistemática de la especificación. Es la parte sistemática. Y aquí simplemente tengo a un alfa cero, una constante y a una variable multiplicada por su coeficiente o parámetro que me sirve para explicar a extra YT. De hecho, después vamos a ver que lo que explico de YT no es a YT, sino la variabilidad de YT. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a llamar esta parte? La UT. Si esta parte, la carnita, es la parte sistemática, ¿cómo le vamos a llamar a la otra? Parte asistemática. Gracias. Tienen que dejarse de preocupar por tener la respuesta correcta y más bien poner en juego su cabecita y producir una respuesta. No importa si es la correcta o la incorrecta, ¿verdad? O sea, no nos tiene que preocupar inicialmente llegar a la respuesta correcta, sino simplemente poner en juego nuestra cabecita. Si esta es la parte sistemática, esta es la parte no sistemática. ¿De acuerdo? A ver, yo voy a estimar esta alfa cero, por ejemplo, el consumo autónomo, y voy a estimar el método de estimación, después vamos a hablar, mínimos graduados ordinarios, esta alfa 1, la propensión marginal a consumir. Este es el consumo privado según las cuentas nacionales en México, y este es el PIB vía ingresos de las cuentas nacionales en volumen. Ya checamos la dimensión y todo está en pesos a precios constantes en volumen, ¿de acuerdo? Y cuando estimo, también voy a obtener estos UT gorro. Vamos a hacer un zoom de esto. Empiezo sin zoom. Este es el consumo y este es el ingreso.